¿Qué tal? ¿Cómo les va? Y como les habíamos prometido, desde nuestro espacio multimedia Radio Manlab, estamos dando cuenta de todas las actividades que se realizan acá en el Sheraton Hotel con motivo del 8º Congreso, aquí el CaliLab 2014, en la ciudad de Mar del Plata. Estamos en presencia de la doctora María Silvia Pérez, que en un rato la vamos a invitar a que nos anime una conversación que va a tener con un profesional de fuste, que es el doctor Gustavo Frechtel, que es profesor asociado de la Cátedra de Nutrición del Departamento de Medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, presidente de la Sociedad Argentina de Diabetes en el periodo 2009-2010, jefe de División Genética del Hospital Clínicas de la Universidad de Buenos Aires y jefe de Nutrición y Diabetes del Hospital Sirio-Leonés. Ellos dos conversarán sobre la importancia del laboratorio en el diagnóstico y seguimiento clínico de la diabetes y nos darán algunos adelantos sobre el simposio que se estará desarrollando a las 11:15 aquí en el Sheraton Hotel, algo absolutamente recomendable, donde el doctor Gustavo Frechtel, en este momento aquí con nosotros en Radio Manlab, participará con una charla titulada Los criterios vigentes en nuestro medio para el diagnóstico. No se la pierdan. Bueno, la invito a la doctora María Silvia Pérez que amablemente charle con nuestro invitado de lujo. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias, Gustavo, por venir a nuestro espacio. La verdad que es un placer tenerte. Bueno, a mí todos esos títulos que nombró Carlos son geniales, pero para mí sos mi amigo, así que es un placer y he tenido el honor y tengo el orgullo de haber sido formada con vos, así que en tu grupo de trabajo, así que bueno, te agradezco infinitamente. No, un gusto estar acá. Bueno, un poco nos juntamos la idea fue invitarte y hablar un poco de la cooperación que hay entre los médicos y los bioquímicos en esta patología, ¿no? Que es una herramienta fundamental para ustedes el laboratorio, porque tanto para pronóstico como para diagnóstico de la enfermedad y para el seguimiento también, todo el monitoreo con los biomarcadores. Un poco contanos tu experiencia y cómo nos usan, digamos, como herramienta, cuáles son las ambiciones. La interacción entre el bioquímico y el médico para la diabetes es de sumo interés. Es muy importante porque, digamos, el bioquímico tiene una visión desde el laboratorio y una visión más fisiopatológica, más molecular de la enfermedad. En cambio, el clínico justamente tiene una visión más sobre la parte clínica de la enfermedad, sobre la evolución, sobre el tratamiento. Entonces, yo creo que hay que favorecer esa interacción porque uno se tiene que nutrir del otro. Y es lo que nosotros siempre hicimos desde el comienzo. De hecho, en nuestro grupo de investigación tenemos médicos clínicos y médicos que se dedican de alguna manera a la interacción, como en mi caso, que de alguna manera estamos en las dos fases, y bioquímicos. Entonces, bueno, esa interacción en los seminarios, en las discusiones entre el grupo y demás, realmente es muy enriquecedor. Entonces, habría que favorecer esa interacción entre el bioquímico y el médico, que muchas veces se ve como un divorcio más que como un casamiento. Entonces, está presente esa pica, digamos, que no llega a ser una interacción fluida. Y yo creo que eso es muy recomendable, sobre todo en especialidades como la nuestra. En diabetes es muy importante. Seguro, y creo que desde nuestro lado, ¿no? Desde nuestra parte del trabajo, desde el laboratorio tenemos que brindarle al médico una herramienta confiable. Ya que hablamos de calidad, poder tener todos nuestros procesos estandarizados y nuestras técnicas controladas, como para que el resultado que reciba el profesional médico realmente confíe en el biomarcador y pueda confiar en el laboratorio y que ese resultado no haya dudas y sea un reflejo del estado de salud del paciente, ¿no es cierto? Como en el caso de la hemoglobina glicosilada, que cuando nosotros hacemos una determinación como esa, estamos reflejando el estado de salud en cuanto a la patología del paciente de los últimos 2 meses, ¿no es cierto? Exactamente. Para nosotros la hemoglobina glicosilada es clave y realmente en este momento en Argentina nos encontramos con la mayor diversidad de las metodologías y lo que vemos es que y lo que recibimos de aquellos colegas médicos que se dedican a la investigación farmacológica
los estudios de investigación farmacológica tienen estrictos criterios de ingreso para los pacientes a los protocolos de investigación de acuerdo a valores de hemoglobina glicosilada. Y allí se usan métodos estandarizados como puede ser el HPLC, por ejemplo, que son metodología que está estandarizada en Estados Unidos de esa manera. Y entonces nos damos cuenta en ese momento las grandes diferencias que tenemos con los métodos estandarizados en Estados Unidos, porque pacientes que aquí tienen hemoglobinas glicosiladas, por ejemplo, de 8, y que podrían, tomando un ejemplo al azar, y que estarían dentro del grupo de pacientes que podía estar ingresando, porque por ejemplo el protocolo dice, bueno, van a ingresar pacientes con hemoglobina glicosilada entre 7 y 10, si mi paciente tiene 8 ingresa perfectamente. Resulta que cuando ingresa al estudio y le hacen la hemoglobina glicosilada en Estados Unidos, tenía 6. Entonces, pero no con 3 meses de diferencia, sino con una semana de diferencia o menor cantidad de días. Entonces, bueno, ahí evidentemente nosotros estamos perdiendo la posibilidad de tener una estandarización coherente, porque a su vez el médico, a partir de allí, toma medidas drásticas para el paciente, como es, por ejemplo, cambiar un tratamiento. Porque si ese paciente tiene hemoglobina glicosilada de 6, yo en su seguimiento en cuanto a paciente con diabetes me quedo tranquilo porque lo tengo dentro de los estándares de buen control metabólico. Pero si tiene 8, le tengo que cambiar el tratamiento. Y como yo recibí 8, le voy a cambiar el tratamiento. Y entonces lo que estoy haciendo es perjudicar a un paciente, porque hasta incluso le puedo llegar a dar insulina a ese paciente y llevarlo a situaciones severas de hipoglucemia, porque en realidad, entonces bueno, ahí lo que nosotros hacemos es no guiarnos solo por la hemoglobina glicosilada, sino también utilizar el automonitoreo glucémico, que para nosotros es una herramienta de suma importancia en el seguimiento del paciente diabético, porque muchas veces hay una discordancia muy significativa entre los controles del paciente y la hemoglobina glicosilada que nos informa el laboratorio. Entonces esto tiene que ver con la necesidad de tener metodologías confiables de hemoglobina glicosilada que en realidad refieran la situación estricta del paciente. Más allá de algunas situaciones clínicas especiales que uno debería considerar en la situación del paciente diabético en el contexto de la hemoglobina glicosilada, que es la variabilidad glucémica. La variabilidad glucémica es una situación clínica particular. Son esos pacientes que básicamente son diabéticos tipo 1, insulino dependientes, que tienen niveles de hiper e hipoglucemia. Por ejemplo, van rápidamente desde glucemias de 200 a glucemias de 40. En muy poco tiempo, en una hora pasan de 200 a 40. Eso se llama diabetes lábil, en inglés brittle diabetes. Entonces, esas diabetes lábiles no son no son detectadas por la hemoglobina glicosilada, porque la hemoglobina glicosilada no varía en base a la variabilidad glucémica. Porque no hay una hiperglucemia sostenida. Claro, no hay ni una hiper ni una hiposostenible. Claro. Entonces, bueno, esa situación no la detecta. Entonces, esas situaciones especiales nosotros la detectamos con el automonitoreo. Entonces, la hemoglobina glicosilada para nosotros es muy importante porque nos marca el objetivo de control, para ver si nuestro paciente está en el target o no de control, de buen control metabólico. Pero también es importante el complemento con el automonitoreo, por esta variabilidad glucémica y fundamentalmente porque no tenemos metodologías confiables de hemoglobina glicosilada en nuestro medio. Incluso todavía hay laboratorios que nos están informando hemoglobina total, hemoglobina glicosilada total, no A1C, total. Entonces, bueno, tenemos una de lo que nos pidieron a nosotros, me pidieron a mí desde la Sociedad Argentina de Diabetes, es ver si podemos llegar a través de, es una de las misiones que me trajo aquí, es ver si podemos llegar a un acuerdo para ver si podemos estandarizar las hemoglobinas glicosiladas en Argentina.
Yo creo que lo más ambicioso sería llegar a usar el gol estándar para la tecnología, para la técnica, para el analito, que es el HPLC, ¿no es cierto? Que todos los laboratorios pudieran unificar la tecnología. Y por supuesto, los que no la usen y utilicen otro, tener una mínima variabilidad con el gol estándar, o desviación con el gol estándar, que es esta técnica, ¿no es cierto? Para poder darles a ustedes realmente algo que les refleje el estado del paciente. Bueno, también sabemos que con los pacientes que conviven con una hemoglobinopatía, es cierto que esta técnica también tiene ciertas, no refleja exactamente, ¿no es cierto?, el estado del paciente. Entonces también por ese lado necesitamos tener el apoyo de las otras tecnologías, o por lo menos utilizarlas, ¿no es cierto? Desde ya. Cuando las hemoglobinas glicosiladas son muy altas, generalmente por arriba del 15%, uno desde la clínica tiene que pensar en la posibilidad de un paciente con hemoglobinopatía, o sea, con una, fundamentalmente la más frecuente, que es la talasemia. Y nosotros tenemos una descendencia desde España a Italia, donde hay un alto predominio de portadores talasémicos. Entonces nosotros en nuestro país podemos tener un número importante de talasémicos. Claro. Entonces esto también se va a reflejar en la hemoglobina glicosílada. Otra situación interesante con respecto y particular de la hemoglobina glicosilada es la situación del embarazo con respecto a la anemia, porque el embarazo tiene una anemia fisiológica. Entonces la hemoglobina glicosilada no es una herramienta adecuada para el seguimiento de una paciente con diabetes embarazada, ya sea que es una diabetes pregestacional, digamos, una diabética que antes de embarazarse era ya diabética, o una diabetes que se desarrolla durante el embarazo, lo que se llama diabetes gestacional. Entonces, en ninguna de las dos situaciones la hemoglobina glicosilada es una herramienta útil para un seguimiento adecuado de una embarazada por la anemia de una embarazada diabética por la presencia de la anemia fisiológica. Entonces allí es también donde otra herramienta importante de control, como la hemoglobina la fructosamina, viene a reemplazar en este caso la hemoglobina glicosilada para el seguimiento de embarazadas. Está bien. Que son casos particulares. Claro, ya sea embarazadas que se embarazan ya diabéticas, o sea, una diabetes pre-embarazo o la diabetes gestacional, cualquiera de las dos situaciones. Perfecto, clarísimo. Creo que son datos que muchas veces también el bioquímico lo tiene que tener, porque tiene el resultado y si desconoce, no le preguntó al paciente que está embarazada realmente o no, el extraccionista le tomó la muestra y uno no sabe, tiene un dato que no lo puede correlacionar, ¿no es cierto? Esto lo recalco porque ayer tuvimos una charla de preanalítico. Qué importante es conocer los datos del paciente, situación del paciente, ¿sí? Bien, y bueno, yo quiero mencionarte porque para mí es un placer trabajar con el grupo de ustedes en la parte de diabetes monogénica. Nosotros trabajamos en la parte de la genética de estas diabetes y bueno, decirte que, a ver, creo que ya ahora más que estamos un pasito más con el laboratorio, no solamente los biomarcadores que reflejan el estado, digamos cómo está el desarrollo de la enfermedad en el paciente, sino también qué lo origina, ¿no es cierto? Tuvimos el placer de presentar algunos trabajos juntos, por ejemplo el de Estambul este año, que fue en la IFCC, presentamos un hermosísimo trabajo con una mutación de novo en una familia, que fue algo innovador, porque estábamos como yendo contra los criterios donde se deben estudiar estos pacientes, ¿no es cierto?, de hacer el estudio genético, porque era una mutación donde la familia no tenía antecedentes y la realidad es que se deben estudiar genéticamente los que tienen. Bueno, contanos un poco, no es tan frecuente que los diabetólogos nos pidan estos estudios, porque hay un poquito, me parece, de desconocimiento, no todos se meten con la genética, pero está encaminándose, ¿no es cierto? Sí, nosotros tenemos, bueno, la verdad que es una interacción muy saludable que tenemos con MANLAB en ese sentido desde el Hospital de Clínica, porque realmente es una interacción entre ambas instituciones que está dando unos resultados sumamente interesantes. Porque bueno, nosotros tenemos la oportunidad desde nuestro centro de genética en el Hospital de Clínicas ver clínicamente a estos pacientes. Muchos de esos de nuestros colegas nos derivan los pacientes para estudiarlos. Nosotros los incorporamos en un programa clínico donde son exhaustivamente analizados
desde el punto de vista clínico, desde los antecedentes familiares, etc. O sea, sería largo ahora detallarlo, pero bueno, con un abordaje muy estricto del paciente con posibilidades de tener móvil. De hecho, es tan estricto el programa que hemos rechazado el estudio genético. Nosotros en total hemos tenido 85 pacientes que nos han consultado en el último año, y de esos 85, 20 fueron rechazados para hacer el estudio genético porque por diferentes razones clínicas no cumplían los criterios para ser estudiados genéticamente como móvil. O sea que estudiamos en definitiva 65 pacientes, de los cuales tenemos completados el estudio genético y demás en 25 de ellos. Y esta interacción para nosotros es de suma importancia con ManLab, porque así entonces estamos utilizando los servicios de secuenciación, que es lo que nos lleva al estudio genético de estos pacientes. O sea, lo que hacemos luego de que, digamos, del análisis clínico, y una vez que decimos, bueno, este paciente va a ser estudiado genéticamente, entonces utilizamos la amplificación por PCR de cada uno de los exones de los genes candidatos para los MODI más frecuentes, y a partir de allí hacemos una secuenciación directa con ustedes. O sea que la interacción realmente está funcionando muy bien, ha dado lugar a esta presentación en Estambul. Hemos presentado ahora también en el Congreso Argentino de Diabetes, que justamente se está desarrollando en forma paralela a este congreso en el Hotel Provincial de aquí de Mar del Plata también. Hemos presentado también un trabajo que fue seleccionado entre los más distinguidos del Congreso, porque va a tener una presentación oral. Solo de los 200 y pico de trabajos que se presentaron a diabetes, 20 son seleccionados para presentación oral, y este fue uno de los 20, o sea que bueno, fue distinguido con esa evaluación. Y también presentamos también próximamente, ahora a fines de noviembre, en el Congreso de la Sociedad Argentina de Investigación Clínica, que también va a ser acá en Mar del Plata. Se ve que Mar del Plata es sede del Congreso. Y en noviembre, es muy tentador. Es muy tentador. Así que bueno, o sea que esta interacción está dando resultados. El MODI es la diabetes del adulto que se presenta en los jóvenes, o sea, es una diabetes no insulino dependiente. Normalmente cuando uno dice tengo un chico con diabetes, piensa en diabetes tipo 1 o insulino dependiente. Esta es una diabetes no insulino dependiente. Por eso es de alguna manera la novedad de esta situación clínica y la importancia de su detección, porque son pacientes que no reciben insulina. Y bueno, también la importancia de poder darle el diagnóstico correcto, no es decir, si es MODI 2, MODI 3, porque eso cambia el pronóstico, la complicación, ¿no es cierto? Macrovascular de los pacientes. El tratamiento creo que también. Y eso cambia la severidad de la enfermedad. De las dos formas más frecuentes, entre MODI 2 y MODI 3, el MODI 2 es por mutaciones en el gen de la glucoquinasa, que es una enzima que tiene que ver con la secreción de insulina, con la metabolización de la glucosa, y el MODI 3, que es por mutaciones en un factor de transcripción que tiene que ver con la síntesis de insulina. El MODI 2 es una situación de clínica mucho más leve, con un pronóstico muy bueno y que prácticamente no requiere tratamiento. O sea que nos marca el pronóstico, la evolución y el tratamiento. Y el MODI 3 es severo en cuanto a su hiperglucemia, tiene complicaciones crónicas como microangiopatía, y lo interesante es que responde muy bien a drogas que se utilizan en la diabetes de tipo 2 como las sulfonilureas. A bajas dosis estos pacientes andan muy bien y no hace falta darles insulina. Entonces es un estudio farmacogenético, o sea, hacemos un estudio genético para definir un tratamiento en particular, o sea que realmente es significativo para estos pacientes, porque hay muchos diabéticos con MODI 3 que están tratados con insulina y dejan las insulinas y pasan a ser tratados con bajas dosis de sulfonilurea. Entonces realmente es un cambio drástico en su tratamiento y andan mejor con las pastillas, y bueno, y no se tienen que estar inyectando diariamente y etcétera. Así que bueno, realmente es un estudio que podemos personalizar. Es una forma de diabetes que está, como siempre decimos nosotros, subevaluada, porque no todos los médicos diabetólogos están en condiciones
identificar a estos pacientes. Exactamente. Bueno, la verdad, Gustavo, que ha sido un placer hablar contigo. Como siempre, agradecerte y decirte que me encanta la producción científica de este año, con todos los pósters que estamos presentando. Vamos a estar presentes juntos en Calilab, en SAB, en SAIC, y ya estuvimos en la IFSC en este año. Fue un honor para mí representarlos en Turquía. Así que, bueno, nada más que agradecerte tu tiempo, que estás comprometidísimo con la SAD. Tenés tu conferencia acá y bueno, nada, desde ya muchísimas gracias. No, gracias por la invitación y bueno, un gusto estar con ustedes. Bueno, y ahora Carlos nos va a contar cómo sigue el programa de Radio Manlab. Bueno, gracias doctor Frechtel porque habernos visitado, tratado de Silvia, el doctor Frechtel, y nosotros estamos demostrando de alguna manera que Radio Manlab está siendo testigo, está siendo partícipe y está siendo caja de resonancia de las actividades científicas, y este tema de la diabetes y el diagnóstico clínico y la incidencia del trabajo del laboratorio, mancomunados en definitiva en beneficio de la salud, hablan de un crecimiento, de una innovación y de que de alguna manera Manlab está tratando constantemente de mejorar la calidad de vida de las personas en general. Con esta participación les doy simplemente un adelanto que, para cerrar esta parte, les cuento que en un rato vamos a estar con la doctora Marité Garimaldi y les decimos que en www.manlab.org.com.ar vamos a estar encontrando esta entrevista en unos instantes y todo el material de la jornada de ayer miércoles, que ahora vamos a repasar con la doctora Marité. Y por otra parte, decirles que toda la participación de ustedes a través de sus comentarios y sugerencias y opiniones nos enriquecen y nos ayudan a seguir trabajando en mejorar la innovación constante como meta de Radio Manlab en este Calilab 2014. Hasta cualquier momento.